Ok, a ver. Andrea lee el caso clínico. Sí, doctor. Varón de 72 años, tiempo de enfermedad 72 horas, caracterizado por hiporexia, movilización de secreciones, disnea. Extraído por trastorno del sensorio. Al ingreso, temperatura 38 grados centígrados, frecuencia cardíaca 120, frecuencia respiratoria 22, presión arterial 120 sobre 60 milímetros de mercurio, hemoglucotés 50 miligramos por decilitro, saturación de oxígeno 88%, examen físico crepitantes en 2/3 inferiores del hemisferio derecho, Glasgow 9, haga en la presión de oxígeno 55, en la presión del CO2 28, pH 7,46, bicarbonato 19, y en la radiografía de tórax hay un infiltrado alveolar derecho, describe el enfoque del tratamiento. Muy bien. A ver, escribe entonces. No, mejor, sí. Escribe ahí tu diagnóstico y tu tratamiento. Enrique es lo mismo al centro. ¿Y quién salió? A ver, Cristian. Cristian es lo mismo en la parte inferior, ¿ya? Si alguno más es de este grupo, levante la mano, por favor. A ver, les voy a dar 2 minutos, ¿ya? Para que puedan escribir. A ver, empiecen ya. No se demoren. Escriban los tratamientos.
¿Qué pasó? Mm, mm. Doctor, escribimos Bueno, de nuevo. sí, escriban de nuevo. No demoren. A ver, ya les queda 30 segundos nomás ya. El tratamiento tienen que escribirlo. Ok, empezamos. A ver, Andrea, ¿qué has puesto aquí? Que el paciente tiene neumonía adquirida en la comunidad, insuficiencia respiratoria oxigenatoria. Has puesto que tiene hipoglicemia, que tiene sepsis, que tiene alcalosis respiratoria. Ok, igual acá, neumonía, insuficiencia respiratoria, alcalosis respiratoria parcialmente compensada. A ver, Enrique, ¿qué significa esto? ¿Qué significa parcialmente compensada? ¿Quién ha escrito esto? ¿Enrique? Sí, doctor. Buenas noches. Ya. Lo vi porque como estaba disminuido la presión del CO2 y el bicarbonato también estaba disminuido, entonces asumí que como no era eh, o sea, como no estaba dentro, muy alejado del rango normal, ¿no? Por eso le puse parcialmente compensada. O sea, esta es una Y el pH, interpretación, esta es una interpretación subjetiva tuya.
Sí, realmente yo lo asumí que podría ser así, doctor. ¿Y cómo piensas de que en un diagnóstico de trastorno ácido base va a entrar la subjetividad? Sí, doctor. Se supone que en un trastorno ácido base hablas, o todo es objetivo, Mm, todo es objetivo. Si está sino compensado, si que- no está compensado, si tiene trastorno primario, si tiene trastorno secundario, si tiene trastorno terciario asociado. Acá basta con poner simplemente alcalosis respiratoria, ¿ok? Y compensada si nomás. ustedes quieren agregar, bueno, el paciente tiene el pH en 7,46, ya decir ahí compensado en realidad solamente es confusor. Si ustedes lo que Ujú. pretenden es decir si es que el paciente tiene un trastorno primario puro o tiene un trastorno secundario asociado, deben de calcular la relación CO2 con bicarbonato, pueden utilizar las proporciones, las fórmulas, y si es que simplemente el paciente está en la proporción de bicarbonato y CO2, simplemente no ponen nada. Si es que más bien está en una desproporción, agregarán entonces alcalosis respiratoria más, no sé, acidemia metabólica, alcalemia metabólica, no lo sé. Ok, bueno, hipoglicemia. Ya, y acá insuficiencia respiratoria, neumonía adquirida en la comunidad, hipoglicemia. Bueno. Mm, y, ¿y por qué, a ver, por qué Andrea tú pones sexis? A ver, explícate. Ah, doctor, porque el paciente, bueno, yo lo vi como que era una sepsis por la neumonía del anciano, porque tiene un foco infeccioso también, porque es una sepsis que es en el adulto Todos los mayor. pacientes, todos los pacientes con neumonía hacen sexis. No, porque el paciente también llegó ah, con el trastorno del sensorio, porque también tenía su presión también, o sea, sus valores estaban todos descompensados y yo, La presión está en 120,60. no, el oxígeno con el CO2. La presión parcial de oxígeno, la presión parcial de oxígeno se supone que es por lo que han puesto insuficiencia respiratoria. O sea, todos los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria hacen sexis. A ver, Enrique, tú no has puesto sexis. ¿Por qué? ¿O qué opinas de lo que dice tu compañera? ¿O qué opinión tienes sobre esa pregunta? Enrique. Sí, doctor. Mm, A ver, nada. A ver, Cristian, ¿qué nos dices tú? La misma pregunta. Bueno, por el lado de sepsis no lo he visto. Si bien es cierto, el paciente tiene una infección por la neumonía, pero no se puede asociar necesariamente a que por tener neumonía tenga una sepsis. Álvaro, ¿tú qué opinas? Álvaro, ¿se encuentra Álvaro? Sí, doctor, no, para mí tampoco, entraría, el diagnóstico de sepsis porque no cumple los criterios. ¿Cuáles? ¿Cuáles criterios? El score de SOFA, doctor. ¿Qué nos dice el escuela Sofa? Bueno, es que lo que pide es evaluar la escala de Glasgow, también tendríamos que tener la creatinina, bilirrubina, también nos pediría plaquetas, pero no nos dan esos datos en la historia. Bueno, hay un Quick Sofa con 3 variables nada más, que incluye frecuencia respiratoria e incluye trastorno del sensorio. ¿Qué opinan? Ah, no, pero sí, claro, doctor, pero en ese caso
tendríamos frecuencia respiratoria, también tendríamos alteración del sodio, pero la presión sistólica no entraría dentro de este criterio porque se encuentra en 110. O sea, se tienen que cumplir los 3 criterios. Doctor, no es por el trastorno Ah, del sensorio, por la hipoglicemia y por el foco infeccioso, y como mencionó, por su frecuencia respiratoria está alta. muy tanto ya. A ver, tiene que tener un poco de coherencia, pues. O sea, primero yo no sé por qué su compañera escribe algo que al final no lo puede fundamentar. Acá, yo preguntaría, a ver, dentro de los diagnósticos que han puesto, ¿por qué el paciente tiene hipoglicemia? Enrique, ¿por qué tiene hipoglicemia el paciente? Doctor, según la historia nos indicaba de que el paciente se hizo un hemoglucotés que le salía... No, no pues, no, no te estoy preguntando por qué la pizarra es blanca, ¿no? Mm, Porque doctora, es que es blanca porque usted ha puesto en su ordenador un botón que dice pizarra en blanco. No, yo, así no puedes responder, pues, y sigue respondiendo así. mm. ¿Por qué el paciente tiene hipoglicemia? O sea, se supone que los diagnósticos tienen una razón de ser, ¿no? Tienen una fundamentación. O sea, no es de que haya hipoglicemia porque el paciente tiene un problema carencial, o sea, no pueden plantear diagnósticos presuntivos incoherentes, porque esas causas casi no se ven. Todo paciente que viene con trastorno del sensorio, o sea, acá han puesto ya los diagnósticos en realidad ya establecidos ya. A lo mejor todavía ustedes, antes de llegar a esto, me imagino que deberían haber puesto para que poco a poco progrese en el entendimiento de la designación de las enfermedades, pues poner encefalopatía, ¿no? ¿Ok? O trastorno del sensorio, ¿ya? Entonces el trastorno del sensorio se supone de que te debería de hacer pensar a ti si es que el paciente tiene una causa metabólica o orgánica. Como el paciente no focaliza, probablemente sea un poco alejado la causa orgánica. Y de la causa metabólica, muy bien, puede estar adscrito a la misma hipoglicemia, ¿ok? Es posible. Sin embargo, todo paciente anciano que viene con trastorno del sensorio, una de la principal causa es sepsis. O sea, una cosa es tener una infección localizada y otra cosa ya es tener bacteriemia y tener sepsis. Cuando el compromiso es sistémico, por supuesto que se va a comprometer otras funciones, otros órganos, incluido la del sistema nervioso central. Por eso es que los pacientes cursan con trastorno del sensorio y es muy común de verlo en los ancianos con procesos infecciosos, ya sea por neumonía o por infección urinaria. Así es que sí, pensaría que la sepsis está condicionando el trastorno sensorio, aunque por supuesto que en este caso eso se le puede anteponer a la hipoglicemia. Pero eso no explicaría por qué tiene hipoglicemia. O sea, causa de hipoglicemia, sepsis. La sepsis condiciona hipoglicemia. Entonces, tienen herramientas para poder llegar a ese diagnóstico, ¿no? Doctor, no quiero ver el Quicksofa. Bueno, entonces básate en lo simple. Marcadores de respuesta inflamatoria. Igual, no hay leucocitosis, pero está taquicárdico, está taquipneico, está febril. La taquicardia y la taquimia también es parte de la hipoglicemia, por si acaso, la respuesta autonómica, pero eso no excluye pensar que también esté relacionado al otro. ¿Ok? Entonces, sí, el paciente tiene sepsis, ¿no? Es más, se supone que el principal diagnóstico de este caso clínico es sepsis. ¿Ok? Sepsis, luego, obviamente por la neumonía, luego insuficiencia respiratoria, luego la hipoglicemia y así. Ok, entonces, si es que el paciente tiene sepsis, bueno, se supone, a ver, ¿qué comentario me daría todo paciente que tiene sepsis? A ver, Isaac, ¿cuál sería el comportamiento? Sí, doctor, justo estaba pensando, bueno, en este caso el paciente tiene un tiempo de enfermedad de 72 horas, entonces
bueno, estaba pensando que tal vez eso tendría que ver mucho en común, ya que, bueno, la sepsis presenta un estado hipercatabólico inicial con hiperglicemia, pero en fases avanzadas, bueno, va a presentar ya un estado hipocatabólico con hipoglicemia, perdón, y por una alteración del metabolismo a nivel hepático y también con agotamiento de las reservas proteicas. Estaba pensando más o menos por ahí, doctor. Bueno, no va tanto el mecanismo fisiopatológico por ahí, ¿ah? Pero el paciente en este estado, no tratado, no intervenido, sigue hipercatabólico, por si acaso, ¿ya? Sigue hipercatabólico. Y estará hipercatabólico todavía. Por algo el esquema de terapia se supone de que normalmente tiene un corte de valoración en 72 horas de iniciada la terapia, ¿no? Así es que recién ahí podríamos ver si se frenó el estado inflamatorio y catabólico. A ver, la pregunta fue, ¿cuál es el comportamiento frente a una sepsis? Ya, o sea, ¿qué intervención van a tener? A ver, Ismael. Sí, doctor. Bueno, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es la reposición de líquidos, ¿no? Como reanimación inicial. Ya, muy bien, ¿cuánto? Eh, bueno, podemos iniciar depende de los kilos del paciente, ¿no? 300 miligramos por el kilogramo del paciente. Administrarlo en 300 miligramos de mililitros, qué? perdón. De 300 cloruro, mililitros. 30 300 mililitros, mililitros. 30 mililitros por el kilo de peso del paciente. Ah, ya, ¿cómo me cambias tú las prescripciones? 30 mililitros por kilo, ok, muy bien, ya, o sea, podría ser dable, ¿no? Veo que acá escribieron cloruro de sodio, pero quedó en la denominación nomás. Podría ser dable una repercusión de volumen. Ok, muy bien, 30 mililitros por kilo. ¿Tenemos el peso? No, pero entonces podríamos tener un peso aproximado igual de 60. Podría ser cloruro de sodio 1800. Ya. ¿Qué otra cosa, Ismael, se hace? Bueno, luego podemos seguir, doctor, con la administración de antibióticos. Ok. ¿Qué más, aparte de la administración de antibióticos? Muy bien. Podemos también a la vez pedir la medición del lactato. Muy bien, se pide la medición del lactato. ¿Qué más? Y quizá hacer un cultivo para determinar el germen. Muy bien, cultivos, lactato, antibiótico-terapia, fluidoterapia. Ese es el enfoque que se tiene que hacer en sepsis de inmediato en menos de una hora. Listo. Ok, si bien eso yo lo puedo ir avanzando, el paciente tiene otras prioridades. La prioridad acá, por ejemplo, está relacionada con la hipoglicemia. Esa es una prioridad por lo que es una emergencia. Entonces, eh, por eso es de que sí, podría obviamente, ni bien vemos que el paciente tiene hipoglicemia, automáticamente se puede indicar la aplicación de la dextrosa, ¿no? Como ya les dije, en algún momento esto puede darse al mismo tiempo, ¿no? Acá no han puesto ni dextrosa ni nada de eso, acá han puesto la definición conceptual nomás. A ver, Andrea, ¿por qué pones dextrosa al 33% 3 ampollas endovenoso stat? A ver, explícate. Ya, pero tenemos que, bueno, corregir la hipoglicemia, por eso le damos dextrosa. Y en la bibliografía mencionó que cuando la glucosa está entre 40 y 69, se tiene que corregir con 15 gramos de glucosa. Y bueno, cada ampolla equivale a 6.6 gramos de glucosa. Y con 3 ampollas podemos intentar corregir la hipoglicemia que tiene el paciente. Ah, muy bien, ok. Este paciente tiene 50, ¿cierto? ¿Hipoglicemia a partir de cuánto se considera? Menciona entre menos de 70 miligramos por Ya, decilitro. muy bien, ok. Así es, 15 gramos, cada ampolla tiene 6.6, sí, con 3 se cubre obviamente toda esa deficiencia. Así que simplemente yo le dejaría 3 ampollas endovenoso stat y listo, ok. Ok, con eso ya trataría la hipoglicemia, no se olviden de la regla de los 15 gramos de glucosa aumenta
15 miligramos por decilitro en los siguientes 15 minutos, eso lo vimos hace tiempo. Y luego, por supuesto, de que si yo veo que el paciente tiene insuficiencia respiratoria, le tengo que dar oxigenoterapia. Acá no han puesto oxigenoterapia, acá han puesto oxígeno por reservorio. Se supone que hay que poner acá por máscara de reservorio. O sea, hay que escribir bien acá. 10 litros. Ok. Acá han puesto máscara de Venturi. 0,5. ¿Qué es esto? ¿Mm? Fracción inspirada de oxígeno. Se tiene que poner fracción inspirada de oxígeno 0,5, ¿no? A ver. O pone simplemente 50%. A ver, Cristian, ¿por qué oxígeno por máscara de reservorio? Sí, doctor, es que el paciente tiene está con una saturación de oxígeno del 88%, doctor, dándonos como se observa, el paciente va a estar con un requerimiento de oxígeno necesario, por eso es que va a ser de preferencia por la cámara de reservorio, que es la que le va a aportar mayor cantidad de oxígeno. Pero ¿por qué no escoges máscara de Venturi? ¿Por qué no escoges, ¿por qué no escoges Venturi? ¿O cuál es tu posición, tu opinión? ¿Cómo es? Por los litros que se le administra, porque la cámara de Venturi y la bigotera van a ser no van a proporcionar el oxígeno necesario, ¿no? Que puede ser menor en esos casos de 6, de 4 litros, que se podría proporcionar a través de esos instrumentos. No, pues la máscara de Venturi no es que te va a proporcionar 4 o 5 litros. La máscara de Venturi igual te puede proporcionar 12, 15 litros. Para que se entienda, háblame mejor de fracciones inspiradas de oxígeno. ¿Cuánto es la fracción inspirada de oxígeno o qué concentración de oxígeno le piensas dar por la máscara de reservorio? Que se supone que en base a eso uno escoge la máscara de reservorio. Ya, no está claro. A ver, Daneri, ¿tú qué dices? Si fuera con máscara de reservorio, 0.6. O sea, 60%. O sea, ¿tú estás de acuerdo en que hay que darle máscara de reservorio? Bueno, en general creo, según la bibliografía, que decía que la mascarilla de Venturi era la recomendada. ¿Pero por qué? Pues, fundamentalo. A ver, Dani, ¿tú qué nos dices? Bueno, en la bibliografía dice, ¿no? Que, o sea, yo voy a utilizar la de reservorio y también yo había puesto eso en mi RP porque, o sea, el paciente, básicamente es para pacientes que tienen insuficiencia respiratoria grave, ¿no? Como tiene nuestro paciente, por eso está saturando 88%, si no me equivoco. Entonces, lo más recomendable era utilizar esa mascarilla de reservorio. ¿Cuáles son los criterios para decir que tiene insuficiencia respiratoria grave? Dani, Mm, No recuerdo en este momento, doctor. pero si estás diciendo que el paciente tiene insuficiencia respiratoria grave, Bueno, o sea, aparte de la saturación que está en 88%, otro criterio no sabría decirle, doctor. la saturación es un parámetro, nada más, que tiene sesgo incluso. Y además el paciente tiene presión arterial de oxígeno y tiene otros parámetros ahí en la historia clínica. A ver, Giancarlos, ¿tú qué opinas? ¿Máscara de Venturi o reservorio?
Doctor, le daría una máscara de Venturi que te otorga un FIO de 0.3 a 0.5 debido a que esta máscara es de alto flujo y es lo que el paciente necesita en estos momentos. Usted ve por qué más, doctor. ¿Qué importancia tiene que sea de alto flujo? De que le va a otorgar una fracción de oxígeno constante. ¿Qué? ¿Y la máscara de reservorio cómo sería? Bueno, también, doctor, pero como le digo, también por lo mismo que leí en literatura siempre se usaba la máscara de Venturi. No, pero ustedes no pueden decir, se usa eso porque así es. Se usa eso porque está así escrito. O sea, o sea, no, así no funciona la medicina. Se supone que se indica porque tiene un fundamento. O sea, si no va a llegar al punto en el que, doctor, en el papel, en la guía clínica dice yo debo usar esto y yo lo hago y punto, y no pienso ya. O sea, no, así, el día que pase eso ya, pues ya se destruyó la medicina, pues ya. Es al revés. Yo pienso y la evidencia se desprende en base a lo que yo hago, bien, haciendo bien las cosas. Se supone de que lo que se ha reiterado es de que ustedes tienen primero que diferenciar el sistema de alto o bajo flujo. Si es sistema de alto flujo, ya saben que normalmente la recomendación es que sea de alto flujo para todo paciente con insuficiencia respiratoria tipo 1 y que muy bien le puedo dar al 50%, o sea, una fracción inspirada de 0,5, ¿ya? Puedo hacer eso. Una fracción inspirada de oxígeno de 0,5. Y porque justamente ya habíamos explicado de que este es un sistema de entrega de oxígeno fijo, puesto que no se expone a la variabilidad que normalmente se dará en un paciente con trastorno del sensorio, con taquipnia, y que normalmente no puedo predecir que lo que yo vaya a entregar de oxígeno finalmente sea lo que llegue al paciente. Simplemente por el cambio este del físico sobre Bernoulli, que aumenta más el índice de flujo de aire, de oxígeno, entrega de oxígeno. Solo por eso. Y además, porque en este caso no me preocupa tanto la concentración de oxígeno. La concentración de oxígeno me preocuparía si el paciente tendría parámetros de severidad como el PAFI en menos de 200, que no tiene el paciente que está por encima de ello. Me preocuparía si tuviera un mal patrón ventilatorio, presencia de tirajes, si estuviera cianótico. O sea, ahí me preocuparía, ¿no? El trastorno del sensorio, por supuesto que podría ser un factor en el que yo sí podría pensar en máscara de reservorio, pero resulta que está con hipoglicemia. Así es que una vez superada la hipoglicemia, probablemente se restablezca el estado del sensorio, ¿no? Por eso es de que muy bien puede a veces incluso estar como primera línea de tratamiento, como están viendo acá, ¿no? Primera línea de tratamiento. Entonces, por esa razón sí que tiene que ponerse máscara de Venturi, ¿ya? Máscara de Venturi. Además acá nadie ni siquiera dice si es con recirculación, nada de eso. Ok, bueno, y después, bueno, ya está la reperfusión en trance, está, y luego viene el tema de la antibioticoterapia. A ver, Andrea, a ver, justifica tu ceftriaxona. Ya, doctor, le estoy dando ceftriaxona porque es una, bueno, cefalosporina de tercera generación y tiene cobertura específica para lo que es el NAC, o sea, el estreptococo neumonía que tiene el paciente. Por eso le estoy dando ceftriaxona, porque es más específico. ¿Ya? ¿Y por qué 2 gramos endovenoso cada 24 horas? ¿Cuál es el fundamento de eso? Ah, ya, doctor. Bueno, para recordar que la ceftriaxona, lo que pasa es que es una cefalosporina tiempo dependiente y, y también se debe de administrar según su tiempo de vida media farmacológica. Por eso es que le doy 2 gramos cada 24 horas. La ceftriaxona es concentración dependiente.
A ver, Tiempo Horacio, ¿tú qué dependiente, opinas? doctor. Ya, o sea, ya al final tu compañera dice es concentración, tiempo, ¿cómo es? A ver, Horacio. No, la aceptación es una cefalosporina tiempo dependiente, doctor. Ah, ok, Horacio. Doctor, yo consideraría en el RP se expresiona 1 gramo endovenoso cada 24 horas, que es la dosis que nos dicen las guías para... ¿Por Parece, qué? ¿Por qué? parece que... ¿Perdón? ¿Por qué razón? ¿Por qué? O sea, ¿qué dosis recomiendas? Esta que está acá. Ya, ¿por qué? No, yo diría 1 gramo endovenoso cada 24 horas, por la misma razón de que es de tiempo dependiente, solamente se aplicaría 1 gramo y aplicaría la misma lógica de mi compañera que es para NAC y para cubrir el estreptococo neumonía. Ya, el efecto de clase está claro, pero si un antibiótico es tiempo dependiente, se supone que tiene un intervalo de tiempo de dosis para administrarlo. O sea, se supone de que el control inhibitorio del antibiótico, o sea, se alcanza el NIC propiamente en forma adecuada si es que el paciente recibe en un intervalo cada 6, cada 8, cada 12 horas. Eso significa ser tiempo dependiente. Y concentración dependiente más bien es dosis única, o sea, porque se alcanza en forma mejor, optimizada, la misma inhibición, pero no administrándolo en forma fraccionada en intervalos, sino en dosis única, por lo que es un medicamento tipo de concentración dependiente. Por eso es que no puedes decir, doctor, es tiempo dependiente porque se le doy 1 gramo cada 24, ¿no? Pues estás contradiciendo, ¿eh? Tendrías que decir 1 gramo cada 12, si es que fuera tiempo dependiente. Bueno, es tiempo dependiente, pero ya había dicho que las extrazones es la excepción. Las cefalosporinas son tiempo dependiente, pero las extrazones es la excepción porque tiene una gran unión a las proteínas, lo cual hace que su tiempo de vida sea más prolongado. Bueno, que en realidad es propiamente por la gran unión a las proteínas, y por esa razón es que se le da 2 gramos endovenoso cada 24 horas, ¿no? Que es la dosis estandarizada. Ok, bueno, y aquí de todas maneras faltaría algo, ¿no? Que acá veo que su compañero lo ha puesto, que es propiamente la citromicina. A ver, Enrique, ¿por qué has puesto acitromicina? Enrique, Sí, doctor. Bueno, la citromicina básicamente estuve leyendo y decía que cuando había cuadros de neumonía que daban un aspecto de infiltrado, en este caso como indicaba la historia, infiltrado alveolar, me parece, intersticial. Entonces era un tipo de neumonía típica, un tipo de neumonía que la citromicina era adecuado, este medicamento para ese tipo de neumonía, pero no me acuerdo ahorita su nombre, ese tipo de neumonía no, pero no me estás diciendo nada tampoco. O sea, si me indicas acitromicina, me tienes que decir cuál es el fundamento, la razón por qué se ha escrito acitromicina y no es lo que dices. mm, A ver, Dante, ¿tú qué dices? No, ya he leído en la bibliografía una triple en este caso de dejarle la acetamicina o una rosita No, no te escucho, parece que no te escucho. A ver, repítelo. A ver, Dante. ¿Me escucha, doctor? Sí, solo que está entrecortado. A ver, vuelve a decirlo. No, yo decía que en el caso de la neumonía severa, como es en este caso, combinaba una terapia, ¿no? mención de fumacrol, ¿no? En este caso que puede ser la acitromicina, darle combinada.
pero no me están diciendo nada, pues. O sea, a ver, se supone de que nosotros damos antibióticos para cubrir un espectro, ¿no? Y el espectro es según acorde al grupo etario o al diagnóstico. Acá el diagnóstico lo que ha faltado poner es neumonía adquirida en la comunidad en el paciente anciano. Ese es el diagnóstico completo y correcto. Porque si yo escribo eso, ya yo voy a saber de que, o sea, acá faltó esto, ¿no? Porque si yo escribo eso, yo voy a saber que además de la ceftriaxona por la sospecha de estreptococo neumonía y por ser un NAC, yo tengo que descartar, tengo que agregar este macrólido porque normalmente eso me cubre gérmenes tipo hemófilos influenza, que también puede ser prevalente en esta población anciana. Por eso sí, se tiene que dar acitromicina y aparte ceftriaxona. Bueno, ese es el protocolo y está fundamentado en ese aspecto. Y a ver, y la última pregunta quería, a ver Álvaro, ¿y qué opinas del tratamiento para la alcalosis respiratoria? Álvaro, Sí, doctor. te escucho. Bueno, básicamente la alcalosis respiratoria se solucionaría conforme se solucione, perdón, ¿Cómo? conforme se dé la ventilación, doctor, se trata el problema de la ventilación. ¿Qué A través cosa de la de oxigenación, perdón. ventilación? A través de la Oxígeno. oxigenación, perdón. Sí, sí. Oxigenación. Cuando mejore la oxigenación, la Ujú. Se va a saturación, mejorar la alcalosis obviamente, respiratoria. por supuesto, ¿no? Porque la alcalosis es como consecuencia de la respuesta compensatoria frente a la hipoxemia. Ya esa era una pregunta obvia, ¿no? Muy bien. Ok, a ver, baje la mano todo este grupo y levante la mano el restante de Jean Paul. A ver, levante la mano todo el resto. Jean Paul, el caso clínico. Cierto. Varón de 45 años, raza negra, con antecedente diagnóstico de hipertensión arterial y diabetes mellitus, en tratamiento con diltiazem y metformina cada 8 horas. Acude por disnea a pequeños esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Al ingreso, tiene una presión arterial de 170 sobre 95 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 95 por minuto, frecuencia respiratoria de 26 por minuto, temperatura de 37.2 grados centígrados, saturación de oxígeno 85 mililitros de mercurio, examen físico, ingurgitación yugular positiva, edema en pie bilateral, 4 cruces, sodio 128 milimol por litro, albúmina 3.2, glucosa 250 miligramos por decilitro, en LAGA pH 7.48, presión arterial de oxígeno 50 milímetros de mercurio, presión PCO2, presión de CO2 24 milímetros de mercurio, bicarbonato en 18.000 equivalentes, radiografía de tórax, infiltrado pariliar bilateral, más encefalización del flujo sanguíneo. Describe el enfoque del tratamiento. Ya, a ver, escribe acá arriba, diagnósticos y tratamiento, Scarlett al medio y Vanessa acá en la parte inferior. No vayan a borrar nada. A ver, 2 minutos, no demoren.
30 segundos. Ok, bueno. Así como está, pues está insuficiente, ¿no? Insuficiente. A ver, primero, diagnóstico. Acá ponen falla cardíaca estadio C, acá en cambio ponen edema agudo de pulmón cardiogénico, o sea, por la falla cardíaca crónica descompensada, y el edema agudo de pulmón, acá para falla cardíaca crónica. Sí, bueno, si nos dicen que el paciente tiene disnea paroxística nocturna, tiene ortopnea, bueno, y enfatizo una disnea paroxística nocturna que ya es un síntoma que normalmente se ve en el agravamiento y luego en la placa de Doras tiene infiltrado pariliar bilateral más encefalización de flujo. Sí, eso es una descripción imagenológica, radiológica de un edema agudo de pulmón. Alas de mariposa, etcétera. Entonces, edema agudo de pulmón. Claro, entonces es diferente tratar, o sea, se supone, ¿ya? Que un edema agudo de pulmón tiene un tratamiento diferente. O sea, si yo pongo edema agudo de pulmón, jamás voy a poner medicación en tabletas, ¿no? Si tengo un edema agudo de pulmón, se supone que la medicación parenteral, que en este caso pone 60 miligramos, no puede ser igual a la de alguien que ha puesto falla cardíaca crónica estadio C. A ver, Mitzi, ¿tú qué opinas sobre el tratamiento? Se supone que si este es el primer diagnóstico del paciente y que tiene compromiso ventilatorio porque tiene insuficiencia respiratoria, que veo que nadie lo ha puesto, nadie. El paciente tiene presión arterial de oxígeno de 50 milímetros de mercurio, ¿no? Se supone que ese es el segundo diagnóstico. Mixi, ¿tú qué opinas sobre el tratamiento? Que se supone que de lo primero que yo debo de pensar es furosemida y oxígeno. Bueno, buenas noches, doctor. Bueno, doctor, aquí se utilizaría sí un diurético de asa. Bueno, en este caso la furosemida en sí a altas dosis. ¿Por qué? Porque el paciente en sí vamos a ver que el paciente está congestionado. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es descongestionar al paciente, ¿no? Por lo tanto, se podría usar sí furosemida de 40 miligramos, en este caso intravenoso, ¿no? Esto se podría usar podría ser en ampollas, ¿no? Endovenosas, tal vez 4 ampollas. Se podría usar la furosemida. Y bueno, luego la oxigenación, o sea, la oxigenoterapia también se le podría dar con una máscara Venturi a 50%, ¿no? Bueno, sería acá una oxigenoterapia de alto flujo, ¿no? En este caso con un fío de 0.5, ¿no? Pero bueno, esto para tratar de estabilizar el oxígeno en el paciente, ¿no? Por la insuficiencia respiratoria que está teniendo y por la saturación de oxígeno que está en 85, ¿no? Luego de esto se lo puede bajar tal vez ya viendo, ¿no? Cuando está la presión parcial de oxígeno, se lo puede bajar esta oxigenoterapia. Claro, Bueno, se supone que como el paciente no tiene una patología pulmonar primaria, sino secundaria por la falla cardíaca,
Apenas resuelva la congestión, descongestionando al paciente con los diuréticos, se supone que podría mejorar la ventilación y así pasarlo a cánula vinasal a lo mejor. A ver, Mitzi, te escuché decir que le darías 4 ampollas. ¿Así fue? ¿4 ampollas juntas? No, O sea, doctor. 80 No, miligramos. no, doctor. O sea, no 4 ampollas juntas. Esto, bueno, en la bibliografía que leí, doctor, decía, se le puede dar furosemida de 40 miligramos y luego se tiene que ver cómo va evolucionando el paciente. Y a una hora después, según la evolución, o sea, según el descongestionamiento que va dando en el paciente, se le puede dar otra ampolla, doctor. No. Eso es para un paciente que tiene falla cardíaca crónica descompensada nada más. Que empezó a hacer un poco de disnea, nada más, ya está. Ortopnia y listo. Pero un paciente que tiene edema agudo de pulmón, el edema agudo de pulmón cardiogénico es una emergencia médica. El paciente va a ir a trauma shock porque tiene insuficiencia respiratoria. Todas las medidas que tengas que hacer es para que se resuelva en el acto. O sea, por eso es importante el diagnóstico. Una cosa es tratar un edema agudo de pulmón cardiogénico, otra cosa es una falla cardíaca crónica descompensada. Karsten, ¿tú qué dices? Karsten, ¿qué opinas? Sobre la furosemida. Sí. Está bien, doctor. Me hubiese puesto también igual. O si no, 2 ampollas de 20 es igual. O sea, ¿tú estás de acuerdo que pongas? ¿Qué cosa estás de acuerdo que pongas? Ah, ¿cómo se llama la furosemida? Había puesto 2 ampollas de 20, o bueno, sería una de 40, no, pero cada 6 horas. Ah, o sea, habías puesto 2 ampollas cada 6 horas. No, 2 Bueno. ampollas de 20. Claro. De 20 es la ampolla, pues. 2 Sí, ampollas cada claro. 6 horas. Bueno, a ver. A ver, ¿qué cosa dijimos cuando vimos diuréticos? Más o menos tratamos de estratificar lo que serían dosis bajas, intermedias, altas. Dijimos que sí, hasta 40, 60 podría ser, 40 podría ser baja, a partir ya de 60 en adelante, o 80 podría ser intermedia. Acá por ejemplo ponen furosemida 40 miligramos una ampolla endovenosa cada 8, pero está mal escrito, ¿no? Porque se supone de que la ampolla es de 20, ¿ya? Entonces, y no se equivoca solo Jean Paul, sino junto con su compañera Scarlett. En tabletas sí es de 40. Solo que jamás vamos a poner tabletas en un paciente que está en trauma shock, ¿no? Entonces, 20 miligramos una ampolla endovenosa cada 8 horas, o si han querido poner 2 ampollas, ya ni sé lo que han querido poner ahí, al final son dosis intermedias, se supone. Pero eso no aplica acá, pues. ¿Qué más dijimos en la sugerencia de terapia? Hay que ver otros valores, hay que ver si tiene hipoluminemia, hay que ver el diagnóstico, la severidad. Si tiene edema agudo de pulmón, se supone que la terapia tiene que ser consonante. Por eso 4 ampollas STAT juntas, sí. La pregunta era juntas, sí, juntas, sí. O sea, una dosis concentrada. ¿Ya? Disminución de la precarga, la congestión cardíaca. Oxígeno, no han escrito acá, por acá trataron de escribir máscara de Venturi, aunque ya su compañera Mitzi ya lo dijo muy bien, en efecto, esas son las razones. Alto flujo transitorio, 50%, hay que considerar que en este caso tiene insuficiencia respiratoria, está desaturando. Y sí, ya, ok. Y luego, ¿qué tendríamos que pensar? El paciente, bueno, luego hay que dejarle una dosis de mantenimiento de la furosemida. Recién ahí entra lo que por acá están diciendo, que puede ser o una ampolla cada 6 o 2 ampollas cada 8. Se supone que en este caso fluctuaría entre eso. Y bueno, y después el paciente en orden de importancia me dicen que tiene
la glicemia elevada. Por acá han escrito metformina y empaglifosina. Mira, se animaron a poner una glifosina. A ver, Luigi, ¿tú qué opinas sobre esto de metformina con la empaglifosina? Sí, A ver, doctor. Luigi. Disculpe. Doctor, ¿se me escucha? Doctor, Luigi, ¿me escucha, doctor? Disculpe. Hola, no te escucho. hola, doctor. Lucero. A ver, arregla tu audio, Luigi. Lucero. Sí, doctor, ¿me escucha? Ya. ¿Tú qué opinas sobre eso? Doctor, yo creo que se debería empezar insulinoterapia porque el paciente va a estar hospitalizado y en cualquier hospitalización ya se inicia una insulinoterapia, aunque su glucosa no pase de los 300. A ver, espérate un ratito, espérate un ratito. Ya, ok. ¿Qué me decías, Lucero? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Que yo creo que se le debe iniciar una insulinoterapia porque el paciente va a estar hospitalizado y aunque no tenga la glucosa más de 300, ya debe de iniciar insulinoterapia. ¿Y por qué? Porque el paciente va a estar hospitalizado. Ya, ¿y qué tiene que estar hospitalizado para dar la insulina? Bueno, que podría complicarse con las otras patologías que tiene. No, la respuesta ahí no está clara. Dijimos que un paciente hospitalizado adopta una condición que se llama insulino requiriente. ¿Y eso qué significa? Bueno, si está hospitalizado, normalmente puede tener una coexistencia de hipercatabolismo, y ese hipercatabolismo está relacionado con hormonas contrainsulares como el glucagón, cortisol, adrenalina, y por lo tanto va a tener siempre un mal control metabólico durante este hospitalizado, y la única forma de controlar dicha desregulación es con insulina. O sea, no va a poder ser predecible el comportamiento. La terapia hipolicemiante no va a poder predecir su control. O sea, está fuera de lugar, pues entonces pensar que en un paciente le vamos a dar hipoglicemiantes orales, ¿no? Ni siquiera la terapia complementaria que puede tener otros efectos beneficiosos en esta etapa, ¿ok? Hay que darle insulina. Nadie le ha puesto insulina, lamentablemente. Se supone que tiene que calcular, ¿no? Las unidades por kilo de peso, que muy bien podrían haber puesto 0,4, y luego el esquema de 2/3, 1/3. Lamentablemente no lo pusieron. Luego de haber superado eso, ya me puedo dedicar otra vez a la falla cardíaca, en la que como siempre tengo que remontar, a verificar el tipo de terapia que voy a prescribir, a ver propiamente de la falla cardíaca. A ver, Jean-Paul, ¿tú qué cosas has querido poner acá con el Captopril? Sí, doctor. Lo que está intentando poner ahí era una dosis inicial en este caso para controlar lo que era eh, tratamiento de falla cardíaca que iba con Injeca más un diurético de asa. Ya, pero acá hay un error, pues también, miren. No has puesto el diagnóstico de hipertensión, por eso es que no ves la importancia, y estadio 2 encima. No ves la importancia de hacer una buena prescripción o medicación, ¿no? Acá no he puesto nada. A ver acá, Vanessa, a ver, ¿qué quería poner acá con Captopril? Tú que sí pusiste ese diagnóstico de hipertensión arterial estadio 2, a ver, te escucho. Vanessa. Sí, doctor. Bueno, primero considerando que el paciente es un paciente de raza negra, ¿no? Entonces se recomendaría la utilización de em,
de forma conjunta con un diurético tiazídico. También se recomienda la utilización de IECAS con el tratamiento del captopril, que ha tenido buenos resultados en general. También adicionar un bloqueador de canal de calcio. El paciente estaba ya recibiendo diltiazem, que es un bloqueador de canal de calcio no dihidropiridínico. Y bueno, eso se le podría dar. No le había cambiado a otro que sea dihidropiridínico porque el paciente presentaba edema y uno de los efectos adversos que podía presentar es justamente ese edema periférico. Y bueno, ¿no? Ese sería más o menos el esquema que se tiene que hacer en un paciente hipertenso con estadio 2, ¿no? Y más aún en raza negra y que tenga diabetes mellitus. Ok, bueno, lo único que yo les diría es de que sí, está muy bien que le den captopril, una tableta bioral cada 8 horas, o sea, una dosis antihipertensiva, además de su efecto de remodelación para un paciente con falla cardíaca. Como es un paciente con hipertensión arterial, se supone que yo debería darle doble terapia. El paciente ya venía tomando diltiazem, pero en el caso de una falla cardíaca descompensado, como que se debería, considerando que es no dihidropiridínico, deberíamos de diferir su uso de momento. Y más bien, en teoría, yo debería, sé que la guía clínica me sugiere una terapia adicional. Si es de raza negra, claro, pensaría en un calcio antagonista, pensaría en un diurético tiazídico, como muy bien su compañero ha puesto acá, pero ojo que el paciente ya está ahorita con furosemida y ojo que esta hipertensión arterial también tiene un componente dependiente de volumen. Cuando un paciente está sobrehidratado e hipervolémico, también hace hipertensión arterial. Así que lo mejor es de que en el primer día probablemente observe, espere el efecto de la furosemida y en las siguientes 24 o 48 horas probablemente ahí ya le indique la terapia doble, ¿no? Y en ese momento, recuerden que el paciente ya va a quedar con furosemida. En ese momento, a las 24 o 48 horas, yo me preguntaría, ¿y cuál sería el otro medicamento complementario que yo podría dar cuando el paciente ya se compensó, aparte del IECA, considerando que tiene falla cardíaca? A ver, Scarlett, ¿tú qué nos dices? Scarlett. Scarlett, no te escucho. A ver, Luigi, ¿tú qué opinas? ¿Se me escucha, doctor, ya? ¿Ahora sí o no? Doctor, Sí, hola. sí, se te escucha. Bueno, respecto a los IECAS, bueno, leí que estaban indicados por la presencia, como medida en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que tenía que darse por lo que presentaba el paciente, ¿no? Entonces, como usted mencionó el captopril, en este caso, pues, sí me parecería muy correcto utilizarlo. No sé si La se... pregunta fue, cuando pase las 48 horas y esté compensado, en relación a la falla cardíaca, seguramente qué cosas le vamos a dar. Pasado las 48 horas. A ver, Luzmila, ¿tú qué nos dices? ¿Se refiere, doctora, al cambio del diurético? O sea, a las 48 horas este paciente va a estar con furosemida oral, va a estar con captopril. ¿Con qué más va a estar? Considerando los diagnósticos que tienes, hipertensión, falla cardíaca. Se supone que para la hipertensión tengo doble terapia. Se supone que para la falla cardíaca tengo cuádruple terapia. Ya te estoy ayudando bastante ya.
Yo, según las guías europeas, leí, doctor, que siempre era asociar un diurético con un hielo principalmente, o un Sí, arma. eso ya dijimos. Aparte de eso, No sabría decirle después de la conferencia. parece que están desconectados, pues. A ver, Lisette, ¿tú qué dirías? Bueno, después de lo que ya se le dio al paciente, pensaría en un beta bloqueador. Muy bien, un beta bloqueador. ¿Se le daría en una primera etapa? No, se daría después del tratamiento que se le al paciente. ¿Y por qué no en una primera etapa? Por su efecto inotrópico, ¿no? Porque estaría aumentando el riesgo del paciente y más que aún por la falla cardíaca que está presentando. Muy bien, o sea, por su efecto inotrópico, ¿negativo o positivo? Negativo. Negativo, pues si tú tienes una falla cardíaca, tienes hipoxemia, tu corazón tiene que hacer taquicardia, ¿no? Para compensar. Si tú bloqueas eso, agravas todo el cuadro. Entonces, pero cuando ya se compensó, lo descongestionaste, entonces ahí sí ya le puedes agregar un beta bloqueador. Y además, ahí ya tendrías la doble terapia antihipertensiva que estarías buscando, el IECA y el beta bloqueador. ¿Ok? A ver, Luz, ¿y qué otra cosa se le agregaría a las 48 horas? Luz, a ver, Karen, ¿qué nos dirías? Doctor, lo que yo quería agregar era que había leído que se le podría poner no después de las 48 horas, sino dentro de las 48 horas, la morfina intravenosa y, Bueno, y se podía comenzar con una dosis de 3 miligramos endovenoso e incluso se podía aumentar una nueva dosis, ya no de 3 sino de 2 miligramos a más o menos pasados los 10 minutos, ¿no? ok, bueno, es una opción, está descrito, edema pulmonar, insuficiencia respiratoria. No está plenamente estandarizado por si acaso, ¿no? O sea, por la sencilla razón de que con la terapia ya establecida, referida, muchos pacientes mejoran. Pero sí, está totalmente descrito también. Pero hay que fijar los conceptos, yo diría, prioritarios, ¿ya? No hay que confundir con lo posible complementario a favor, sino con lo prioritario. Y no pueden olvidarse de lo prioritario, que no lo están prefiriendo. A las 48 horas o incluso antes, ¿qué es lo que se pudo haber indicado? Yo diría hasta antes, ¿no? O sea, incluso para que quede claro, entonces hidrocloro de teoxidro no va entonces, ¿ya? Pero lo que sí diría, ¿qué cosa es? A ver, Sandra. Sandra, Sí, doctor. ¿qué nos dirías? Disculpe, ¿qué dijo? De lo que estamos hablando. Luz, ¿tú qué nos dirías? Ok. Y finalmente, Scarlett, nuevamente. ¿Me escucha, doctor? Ahora sí. Sí, sí te escucho. A ver, respóndeme. Scarlett. No se te escucha. Bueno. Ok, bueno.
Lo hubieras escrito. Acá, falta agregar es la espironolactona. Doctor, si el paciente no tiene contraindicación o su uso por hipercalemia o falla renal crónica, espironolactona. Además de que para doble terapia diurética está bien para un paciente con refractoriedad. Posible refractoriedad, no sabemos, pero igual está dentro de la cuádruple terapia. Miren, no se les pide mucho. Cuádruple terapia. Beta bloqueador, espironolactona, diurético de ASA y YECA. Hipertensión arterial, doble terapia. No estamos hablando de nada complicado. No sé por qué no responden. Pero bueno, igual las clases ya se están terminando. La próxima semana, la última clase. Y no se olviden de que tienen que estudiar porque van a haber pacientes, personas. Ok, bueno, eso sería todo.